Hola, mi nombre es Eduardo Gallegos Camarena, estudiante del Instituto Tecnológico del Estado de Chihuahua. Actualmente curso la materia de Control 1 a cargo del maestro Juan David. Este, a continuación voy a presentar un circuito modulador AM, sus ecuaciones características, sus salidas y cómo afecta si variamos cada una de las posibles entradas de nuestro sistema. Ahora, voy a compartir pantalla para iniciar con la presentación. Muy bien. Como les comenté con anterioridad, este es un circuito modulador AM, o sea, hace modulación en amplitud. Esta presentación sirve a modo de examen de la unidad número 2 de la materia de control 1. Nuevamente, mi nombre es Eduardo Gallegos Camarena y comenzamos. Muy bien. Antes de comenzar con el modelo matemático y las simulaciones, me gustaría establecer qué es una modulación AM. Ahora, podemos ver en la imagen que tenemos en pantalla que hay tres señales. La primera señal es la señal a modular, o sea, nuestro dato, lo que nosotros queremos transmitir. Puede ser una imagen, puede ser audio, puede ser algún número, etcétera, etcétera. La señal del medio, podemos observar que tiene una frecuencia mucho mayor que la primera y se conoce como señal portadora o portadora de frecuencia, como dice ahí. Y nuestra tercera señal es nuestra señal que ya ha sido modulada en amplitud. Es básicamente una combinación de las dos primeras señales. Ahora, cuando hablamos de modulación, también hablamos de demodulación. Como podemos apreciar, la modulación se da en ese sentido, cuando a partir de nuestra señal a modular y nuestra señal portadora, obtenemos una señal modulada. Y la demodulación se da en sentido contrario, es decir, en base a nuestra señal modulada, vamos a obtener nuestra señal a modular, es decir, nuestro dato. La modulación se encargan de hacerla a los dispositivos transmisores y la demodulación es por parte de los dispositivos receptores. Ahora, vamos a ver el diagrama y cómo se obtiene la ecuación de este sistema. Tenemos que considerar nuestras dos señales de entrada, que es nuestra señal de mensaje y nuestra señal portadora. Nuestra señal de mensaje viene representada como una entrada que es AS, que multiplica el seno de 2pi por Fs por T más Phi. Y nuestra señal portadora, que es AP, que multiplica el seno de 2pi por Fp por T más Phi. A nuestra señal de mensaje le vamos a sumar solamente AP, que es la amplitud de nuestra señal portadora. Y a esa suma le vamos a multiplicar nuestra señal portadora. Esto puede ser multiplicar la señal portadora por la suma sin considerar AP, ya que el AP ya ha sido sumado y tomado en cuenta. Como podemos observar, nuestra señal modulada AM se puede expresar de la manera AP más AS que multiplica el seno de 2pi por Fs por T más Phi. Todo esto que multiplica el seno de 2pi por Fp por T más Phi. Ahora vamos a ver qué quiere decir cada una de estas partes. AS significa la amplitud de nuestra señal de mensaje. Esto se mide en volts generalmente. Fs es la frecuencia de la señal del mensaje. Esta es medida en hertz, kilohertz, megahertz, gigahertz, etcétera, etcétera. Usualmente las señales de AM se miden en kilohertz. Ahora, estas dos primeras variables, AS y Fs, son sola y exclusivamente de nuestra señal de mensaje, es decir, la de frecuencia más baja. AP quiere decir amplitud de nuestra señal portadora y FP frecuencia de la señal portadora. Estas también se miden en volts y en hertz o kilohertz respectivamente y son exclusivas de nuestra señal portadora. El T simboliza el tiempo y usualmente se introduce en el eje X. Y phi sirve para indicar si hay algún desfasamiento de nuestra señal. Pueden ser grados positivos, grados negativos o cero, ya sea si nuestra señal está adelantada, atrasada o en tiempo.
Para nuestro análisis vamos a considerar que no hay desfasamiento, o sea que phi vale 0. Es decir, lo vamos a despreciar. Muy bien. La bibliografía de este material que les acabo de presentar fue tomada del libro Tomasi del año 2003 de Sistemas de Comunicaciones Electrónicas y del material de estudio del profesor José Luis Torres Loredo, quien es también un docente que trabaja en el Instituto Tecnológico del Estado de Chihuahua, impartiendo la materia de Introducción a las Telecomunicaciones. Me gustaría agradecerle especialmente a él, ya que al estar llevando esta materia, ha sido mucho de lo que he presentado, ha sido gracias a él, ha sido gracias a sus cátedras que esto es posible. Ahora, vamos a pasar con las simulaciones. He preparado dos archivos que me gustaría presentarles. Uno es un Proteus. El Proteus es un software que nos ayuda a simular circuitos. Y como podemos ver, aquí tenemos un modulador AM y tenemos un osciloscopio para poder ver las señales. Tenemos dos señales de entrada. La señal portadora, vamos a verle un poquito más de cerca. Podemos ver que su amplitud en volts es de 3, es decir, que va a tener 3 volts hacia arriba y 3 volts hacia abajo. La frecuencia de nuestra señal portadora va a ser 10 kilohertz. Como les comentaba, la señal AM usualmente se expresa en kilos. Y analizando nuestra señal, nuestra entrada de la señal de mensaje, podemos ver que tiene la misma amplitud, es decir, 3 volts de pico a pico, y que tiene una frecuencia de 1 kilohertz. Como les comentaba, la señal de mensaje tiene que ser más pequeña que nuestra señal portadora. En este caso tenemos una relación de 10 de nuestra señal portadora a 1 de nuestra señal de mensaje. Y vamos a estar analizando 3 salidas. Vamos a estar tomando la señal portadora antes de que sea ingresada al circuito. Vamos a tomar la señal de mensaje antes de que sea ingresada al circuito. Y vamos a tomar nuestra salida, que es la señal modulada. Es decir, una combinación de la señal portadora y la señal de mensaje. Voy a iniciar la simulación y voy a abrir la ventana del osciloscopio para que podamos apreciarlo más de cerca. Ahora, aquí podemos apreciar lo siguiente. Tenemos 3 ondas, igual que en la imagen de la presentación de PowerPoint. Tenemos nuestra onda de señal de mensaje, que es la primera, la de color amarillo. Tenemos nuestra onda portadora, que es la segunda, la de color azul. Y tenemos nuestra señal modulada, que es la de color magenta, que está en la última posición. Como podemos apreciar, la frecuencia de nuestra señal portadora es mucho mayor que de la señal de mensaje. Y la señal modulada es una combinación de estas dos. Voy a llevar hacia abajo nuestra señal de mensaje para explicar lo siguiente. Como podemos ver, ahí están perfectamente empalmadas. Nuestra señal de mensaje, como podemos ver, tiene picos en su máximo y picos en el mínimo. Y lo que quería explicar era lo siguiente. Cuando tenemos un pico máximo, podemos observar que la amplitud de nuestra onda es mayor. Y cuando este va decreciendo hasta llegar al pico mínimo, alcanza la amplitud mínima. Es importante saber que esto es precisamente de lo que se trata la modulación AM, modular la amplitud de nuestra señal, ya que la modulación PM consiste en modular la fase y la modulación FM consiste en modular la frecuencia. Es decir, si esto fuera modulación en AM, todo tendría la misma amplitud, sin embargo, tendría frecuencias diferentes en distintos puntos de la onda. Esta, como es de amplitud, tiene distintas amplitudes en los puntos de la onda. Ahora, para que quede un poco más claro, me gustaría introducir aquí esta simulación de las ondas en GeoGebra. Nuevamente tenemos 3 ondas. Nuestra primera onda de color rojo es la señal del mensaje. La segunda onda de color azul es la señal portadora. Y la tercera onda es nuestra señal ya modulada en AM. En la parte izquierda podemos apreciar que tenemos las ecuaciones de nuestras 3 ondas y por si quieren replicarlo, son completamente libres de hacerlo.
También tenemos deslizadores para simular cambios en nuestras variables. Ahora, vamos a ver qué es lo que pasaría en distintos casos. Voy a comenzar variando la frecuencia de nuestra señal de mensaje. Como podemos ver, en este momento tenemos una relación de 10:1. Es como si aquí tuviéramos 1 kHz y aquí como si tuviéramos 10 kHz, igual que nuestra simulación de Proteus. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando aumentamos la frecuencia de la señal de mensaje. Como pueden ver, la señal modulada en AM también se está compactando, ya que la frecuencia de nuestra señal de mensaje es mayor. Cuanto más grande sea nuestra frecuencia de la señal de mensaje, esto va a ser más compacto, y si la frecuencia de nuestra señal portadora no es la ideal, esta señal, como pueden ver cuando lo llevo al máximo, se va a distorsionar. Esta señal no es exactamente la indicada para ser demodulada. Ahora, vamos a ver el caso contrario, que es cuando se decrementa la frecuencia de nuestra señal de mensaje. Como podemos ver, hemos vuelto al valor original. Vamos a decrementarlo para apreciar cómo se comporta la onda. Como podemos ver, nuestra onda modulada se comporta de una manera muy similar a nuestra onda de mensaje. Sin embargo, es una combinación, ya que tiene la forma de nuestra onda de mensaje con la frecuencia de nuestra onda portadora. Vamos a regresar esto a su valor inicial y en esta ocasión vamos a variar nuestra frecuencia de la señal portadora. Vamos a ver qué es lo que sucede cuando se incrementa. Como pueden ver, estoy incrementando la frecuencia de nuestra señal portadora. Lo que va a hacer es que va a aumentar la frecuencia de nuestra señal modulada en AM, como podemos ver a continuación. Vamos a ver ahora qué es lo que ocurre si se decrementa. Como podemos observar, si llevamos nuestra frecuencia de la onda de señal y nuestra frecuencia de la onda portadora al mismo nivel, nuestra onda modulada en AM va a ser prácticamente incomprensible y no va a ser apta para ser demodulada. Ahora, vamos a ver qué es lo que pasa cuando nuestra frecuencia de la señal portadora es completamente cero. Aquí pasa algo muy interesante, ya que al ser cero la frecuencia portadora, nuestra señal modulada va a ser cero también, ya que la señal modulada tiene frecuencia muy similar, por no decir igual, a nuestra señal portadora. Ahora, vamos a invertir este escenario y vamos a ver qué es lo que pasa cuando nuestra señal de mensaje tiene una frecuencia de cero, es decir, una línea recta. Cuando nuestra señal de mensaje tiene una frecuencia de cero, podemos ver que la señal modulada y la señal portadora van a ser exactamente iguales. Muy bien. Ahora ya hemos cubierto los cambios en la frecuencia de nuestras ondas. Voy a regresar a la relación inicial de 10:1 de frecuencia portadora contra frecuencia de la señal de mensaje y vamos a variar el siguiente campo, que son las amplitudes. Antes de variar las amplitudes, me gustaría introducir un pequeño concepto que es el índice de modulación, índice de espacio modulación. Este, este índice se obtiene de la siguiente relación, que sería básicamente dividir nuestra amplitud de la señal de mensaje entre la amplitud de la señal portadora. En este caso, como tenemos 3 y 3, va a ser una división de dos enteros iguales, lo que nos va a dar 1, ya que 3 entre 3 nos da 1.
Cuando tenemos una amplitud de 3 y 3, nuestro índice de modulación va a tener valor de 1 y voy a jugar aquí un poquito con las frecuencias para que puedan ver un poquito más a lo que me refiero. Cuando nuestro índice de modulación es 1, como pueden apreciar, cuando la onda de mensaje está en su punto mínimo, nuestra onda modulada en AM va a estar en valores de 0 o cercanos a 0. Ahora, vamos a ver qué es lo que pasa cuando variamos estas amplitudes. Nuevamente regreso a la relación de 10 a 1 para ilustrar. Muy bien. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando incremento nuestra amplitud de la señal portadora. Muy bien. Ahora nuestra amplitud del mensaje es 3 y nuestra amplitud portadora es 4. Nuevamente voy a jugar un poquito con las frecuencias para ilustrar de una mejor manera. Como podemos apreciar, nuestra señal modulada en AM no toca el 0. Es decir, que su índice de modulación es inferior a 1, ya que si dividimos 3 entre 4, nos va a dar un número menor a 1. Y para que toque el 0 tiene que ser un número, tiene que ser precisamente el número 1. En la modulación AM, el índice de modulación ideal es de 0.8, ya que si el índice es mayor, como podemos ver ahora, si el índice es mayor, si son muy diferentes, esto es lo que va a pasar. Como podemos ver, nuestra onda no está tan definida y al demodularla podrían obtenerse valores errados, podrían haber cambios de bits y ya es por esto que se recomienda que sea de 0.8. Ahora, vamos a invertir los escenarios y vamos a ver qué es lo que sucedería si nuestra amplitud de la señal de mensaje fuera mayor que nuestra amplitud portadora. Vamos a disminuir nuestra señal portadora hasta 3 y vamos a incrementar nuestra amplitud de la señal de mensaje hasta 5. Ahora, pasa algo interesante aquí. Este escenario que estamos viendo en nuestra frecuencia modulada se llama sobremodulación. Esto quiere decir que nuestro índice de modulación es superior a 1. Es decir, 5 entre 3 es un número superior a 1 y esto es demodulación. Supongamos que nuestra onda empieza en este punto donde tengo el cursor. Incrementa, llega a su punto máximo y comienza el decremento. Pero este no se detiene en 0, sino que alcanza a llegar a valores negativos, lo cual puede derivar en una señal con interferencias, en una señal endeble y en una señal con que pues básicamente puede tener un mensaje errado. Ahora, vamos a ver un caso un poquito más extremo de cómo se vería esta sobremodulación. Como pueden ver, en un caso extremo, esto es altamente peligroso, ya que como les comento, la distorsión sería enorme. Vamos a ver el caso contrario cuando tenemos una modulación muy pobre. Cuando tenemos una modulación muy pobre, es muy fácil que se nos confundan estos bits, estas señales, y por eso lo ideal, suponiendo que nos apeguemos al punto 8, sería lo siguiente: una relación de 3 volts de la portadora a una relación de 2.4 volts de la señal de mensaje. Y como podemos ver, aquí tenemos un índice de modulación de 0.8, lo cual es teóricamente lo ideal. Ahora ya hemos cubierto todos los temas que tenía planeado abarcar. Hemos cubierto una breve introducción al tema de la modulación AM. Hemos cubierto el diagrama de bloques. Hemos cubierto la ecuación característica de nuestro sistema, así como también hemos revisado una simulación en Proteus y en el software GeoGebra. Esto para poder apreciar lo que sucede cuando se varían
estos campos. En nuestra parte izquierda de la pantalla tenemos las ecuaciones, como les comento, si quieren replicarlas para que estudien un poco más a fondo. Y por mi parte sería todo. Mi nombre es Eduardo Gallegos Camarena y fue un placer.